noches, bienvenidos a Será Justicia. Vamos a hablar de un tema que no es frecuente en los medios de comunicación, sin embargo sí en quienes se están especializando en este tipo de delitos. Vamos a hablar del tráfico de fauna. Tráfico de fauna que ocupa el segundo lugar en el mercado negro mundial. Tengo que reconocer que yo, visitando un zoológico muy conocido de la zona de Pilar, pude informarme, hablando justamente con quienes están encargados, sobre todo del área de las aves, la cantidad de aves que han sido rescatadas en cautiverio, cómo la justicia está trabajando para poder combatir justamente este delito, y la cantidad de dinero que mueve el tráfico de fauna. Se habla de unos 20.000 millones de dólares al año, un negocio millonario. Unas 529 especies de animales ya están en peligro de extinción. ¿Cómo se controla? ¿Cómo se combate este delito? ¿Cuáles son las especies más buscadas? ¿Qué tipo de negociado se hace? Es algo que no se habla mucho. Es como cuando uno presenta, por ejemplo, el robo de cuadros. Hay todo como un negocio paralelo, ¿no? En el tráfico de cuadros, cuadros robados en museos importantes, pero no son temas que estén instalados en la sociedad. Y vamos a hablar con 3 especialistas en el tráfico de fauna y en la conservación de la fauna para que nos cuenten un poco de qué manera se lleva adelante en el país este delito. Enseguida, después de la pausa. Llegó Metrobús 9 de julio, para que viajemos más seguros, cómodos, rápido y cuidando el ambiente. Sigamos creyendo en el transporte público, sigamos creyendo en la ciudad. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva Terminal B de Ezeiza. Con una inversión de 570 millones de pesos, continuamos construyendo el aeropuerto más moderno de América Latina. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. El Centro Médico Montserrat, por sus servicios médicos de excelencia en diferentes especialidades, obtuvo la distinción del ITAES, el instituto que acredita garantía de calidad médica. Centro Médico Montserrat, un nivel superior en salud. Cámbiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. Bueno, y aquí estamos, el tema tráfico de animales y de aves también, tráfico de fauna. Es importante que ustedes escuchen a los especialistas que hemos reunido aquí. Fue un trabajo de bastantes meses porque en realidad tampoco hay mucha información nos preguntábamos con Pablo de Francesco, el productor ejecutivo de Será Justicia, de qué manera volcarlo abordando el tema jurídico, la especialización de nuestros 3 invitados y que ustedes tomen conciencia de que de pronto tal vez un vecino de ustedes o ustedes están viendo en su barrio algo que tiene que ver con el delito del tráfico de aves o de animales. Estamos con Gustavo Gachen, que es curador general de la Fundación Temayquén, que es un bioparque en donde se hace mucho hincapié en este tema. Buenas noches, gracias por venir, Gustavo. Y también Juan Carlos Azzaroli, miembro de la Red Argentina contra el Tráfico Ilegal de Especies Silvestres, veterinario de la Reserva Ecológica de Buenos Aires. Gracias por venir. Muy bien. Y además, Rodrigo Fariña, que es coordinador de AICA, Áreas Importantes para la Conservación de Aves y Especies Amenazadas, de la Asociación Aves Argentinas. Exactamente. Gracias. Bueno, estamos focalizando mucho en aves. Quiero que ustedes me introduzcan un poco en el tema, porque yo estoy hablando de fauna, estoy hablando de aves, y quiero saber la magnitud de tráfico de uno u otro. Rodrigo. En realidad vos tenés dentro de fauna y varios grupos de animales que se ven afectados por el tráfico. Hay reptiles, hay mamíferos, pero uno de los grupos que normalmente uno ve son las aves, por diferentes motivos. Pero en general tiene que ver con lo que llamamos mascotismo, que es el tener aves silvestres en las casas como si fueran mascotas. Bien. Juan Carlos, ¿cuáles son las especies silvestres que están más, no digo requeridas, porque estamos hablando de tráfico, pero sí buscadas en el país? Bueno, en la reserva se reciben mayormente loros, ya sea los loros barranqueros, o las catitas, que son especies muy requeridas. Con respecto a los barranqueros, la gente los adquiere ilegalmente y luego por los gritos espantosos que emiten,
determinan que o se va la persona o se va el loro de la casa. Claro. ¿no? Entonces terminan llevándolo a la reserva ecológica como un lugar. Bien. El otro problema que tienen estos, sobre todo los citácidos, son el problema de la citacosis. Ajá. Es decir, yo trabajo en la reserva ecológica, pero dependo del Instituto Pasteur. Ajá. Y estamos viendo, haciendo estudios de todos los animales que vienen incautados o donados, o vendría a ser como bien dijo, el desecho del mascotismo, es decir, toda gente que se deshace de los animales que ya tuvieron, le estamos haciendo pruebas de citacosis. Y en un porcentaje importante padecen esta enfermedad. ¿Citacosis es un virus especial y que puede afectar a las personas? Es un organismo, es un microorganismo, sí. Una tipo Rickettsia, Ajá. que produce una neumonía típica. Entonces resulta que los médicos no se dan cuenta, claro. que tienen, lo tratan como una gripe común, como una neumonía, y el antibiótico común no da efecto, no hace efecto. Y no hacen en la anamnesis todo el seguimiento de dónde, si esa persona tuvo un contacto con un ave, puede ser también una paloma, o puede ser dio hasta un zorzal, dio un citacosis positivo, así que es muy amplia la cantidad de especies que puede tener citacosis. Como bueno, digo, y se van muriendo, se están muriendo, y ahí se dan cuenta de una neumonía, si no se agarra a tiempo se muere. Es un antibiótico muy específico de la doxiciclina, que si no se usa ese antibiótico la gente se muere. Bueno, esto no está todavía ni siquiera instalado en la agenda de los medios, ¿no? Hasta hemos llegado recién a la gripe A, digamos, y la influenza, pero no, en su momento sí estuvo instalado, y hay una ordenanza en la Ciudad de Buenos Aires que prohíbe la venta de citácidos. Lo que pasa es que nadie la hace cumplir, ese es otro tema. Es decir, como ha producido, se ha muerto mucha gente de citacosis, en un momento determinado hay una ordenanza en la Ciudad de Buenos Aires que prohíbe la venta de citácidos en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, en el caso de la Fundación Temayquén, Gustavo, ustedes están en Escobar y también han recibido muchos animales rescatados de cautiverio, me tocó personalmente verlo también allí, pero de parte de la justicia, es decir, de alguna manera ustedes tienen como alguna suerte de convenio. No, nosotros lo que hacemos es, desde Fundación Temayquén, colaborar con los organismos oficiales, que son Fauna Nación o Fauna Provincia, que son los que se encargan de hacer toda la parte de inteligencia en este tráfico ilegal, y después obviamente hay una intervención de un juzgado, un juez y de las fuerzas públicas. Entonces, a través de ellos es que se realiza la incautación de esas especies o de esos animales que tiene el particular, y entonces son trasladadas en este caso a Fundación Temayquén. Desde la Fundación trabajamos para lograr la recuperación de esos animales en el mayor número posible, ¿no? Siempre cuando llegan son animales que nunca están bien mantenidos en ese cautiverio, sino que están hacinados en jaulas chicas, muchos animales. Hay obviamente riesgos y problemas sanitarios. Nosotros todos esos animales los alojamos en nuestra cuarentena, lejos de lo que son los animales de la colección, y manejando todos los animales como una cuarentena normal. O sea, la gente se viste antes de ingresar con ropa particular, cuando sale se baña, vuelve a cambiarse la ropa. Claro, bueno, por esto que decía recién Juan Carlos, por el tema de los contagios. Claro, hay una posibilidad de contagios de citacosis muy grande, porque los citácidos, los loros, portan normalmente la clamidiacitasis, que es la bacteria que produce la enfermedad, y ante bajas de defensa, estrés muy extremo, por ejemplo, se produce la enfermedad, y las personas también pueden afectarse, esto es una zoonosis, a causa de también estar inmunosuprimidos o algo por el estilo. Entonces, en general, ¿dónde se los conserva estos animales? Es decir, ¿dónde se los tiene? Cuando se los tiene en cautiverio. En general, cuando uno va a una casa de familia y vos ves un pajarito en una jaula o un loro en un aro en el patio, muchas veces son especies provenientes del tráfico ilegal. Pero esto tal vez la propia familia no lo sabe, ¿o sí? Yo creo que no hay una real conciencia a veces del impacto que se genera al comprar una mascota, entre comillas, de origen silvestre. Hay animales silvestres, hay animales domésticos nacidos en cautiverio, canarios y otras aves, que son animales nacidos en jaula, que los podés tener sin ningún inconveniente, pero hay otras aves, jilgueros, cabecitas negras, corbatitas, como decía, acá hay un montón de loros, que muchas veces uno los tiene tradicionalmente, cardenales. Sin ningún tipo de loro puede estar dentro de una jaula, porque yo vi miles, varios. Bueno, después los denuncio, no sé, pero digo... No, hay loros que hay un comercio legal y un comercio ilegal. Claro. Hay guacamayos que son de criaderos, hay loros que son de criaderos. Claro. Y que teóricamente tienen que ser vendidos libres de citacosis. ¿Y cómo es la legislación respecto a esto? ¿Es clara? ¿Es bastante clara respecto a qué se puede tener y qué no como mascota silvestre? ¿La ley? La ley es clara, y todo lo que son animales silvestres no se pueden tener como mascota. Claro. Eso está clarísimo. El problema de todo esto es quien captura
y produce este comercio y esta distribución de animales. Lo que yo estoy contando, estas incautaciones que llegan a la Fundación, no pertenecen a un particular que por ahí, como decías vos, el desconocimiento hace la persona que quiere una mascota, va a la busca y la compra, y por ahí no tiene conciencia o no tiene conocimiento de si ese animal está prohibido o no su tenencia. Claro. O sea, los que llegan, estas incautaciones que yo te cuento, son de traficantes que tienen un gran número de aves y son capturados, por decirlo de alguna manera, por la fuerza pública antes de que se distribuyan esos animales a centros de reventa. Juan Carlos, ¿a ustedes también les toca recibir especies que, digamos, son de alguna manera incautadas de bandas de traficantes que se dedican a este negocio? Pocas veces. Lo que recibimos, suponete, comúnmente son las tortugas acuáticas. Claro. Que la gente las compra cuando pesan 50, 60 gramos, que son como una moneda, y luego empiezan a crecer. Y bueno, eso también trae otro problema aparejado, el tráfico de fauna, trae el comercio, que las liberaciones clandestinas de tortugas. Se trae la tortuga acuática, una que viene de Florida, se llama tortuga, una Trachemis elegans de Florida, que ha invadido y se ha hibridizado con la nuestra. Es decir, el comercio de fauna también deviene en invasiones biológicas, y también pueden traer enfermedades de otros lugares. Claro. Es muy complejo el tema. Una suerte como de transmisión. Por supuesto. Es decir, cada animal viene con toda una carga de bacterias, de parásitos, independientemente de la especie que pertenece. Y cuando son de otros países, de otros lugares, pueden contaminar otras poblaciones. Es el tema de por qué tampoco conviene liberar. Uno ve este programa y dice, bueno, vamos a liberar el pajarito, vamos a liberar la tortuga. No, hay que liberarla de esa manera. Porque primero, que el animal por ahí no está preparado todavía para poder sobrevivir en la naturaleza. Es decir, los paseriformes necesitan musculación determinada, y si viven en una jaulita están desmusculados, entonces hacen un vuelo de 50 metros, cayeron y ahí ahora agarra un gato o lo que sea, ¿entienden? Y en el caso de una tortuga o un lagarto también necesita un tiempo de adaptación. En la reserva tenemos esos lugares para hacer ese tipo de adaptación. ¿Los tres pueden recibir y adaptar, digamos, a estos animales? No, en el caso de Aves Argentinas, que es una asociación, nosotros trabajamos en el estudio y la conservación de aves y sus ambientes, pero en proyectos in situ, o sea, en el campo. Trabajamos con el estudio y la manera y buscamos líneas de trabajo que tengan que ver con acciones para la conservación, entre otras cosas tratando de evitar el tráfico de fauna. Nosotros no hacemos una recepción de los animales provenientes de los decomisos. ¿Y en Temayquén, recepción de familias? Recepción de individuos, como pasa en la reserva ecológica, que dice, bueno, tengo este animal y lo quiero... Sí, nosotros tratamos de no hacer recepción de individuos porque de alguna manera estás favoreciendo a que esa persona vuelva a comprar. Hay toda una historia que es tratar de llegarle a la gente con educación y divulgación, que entienda cuál es la problemática del tráfico ilegal de las especies y dónde está el conflicto. Cuando es común, por ejemplo, que pase con los monos, la persona compra un mono, mientras no tiene... Tienen monos como mascota o pumas, digo, no sé, como decía el doctor, con las tortugas. Mientras son chiquititas, todo bien, después ya me queda chica la pecera, no sé qué hacer. Y entonces siempre aparece algún buen amigo que le dice, bueno, tuviste mala suerte y entonces a esta soltala y comprate otra. Entonces es como que tratamos de ayudar a los organismos oficiales cuando hacen este tipo de mega incautaciones, donde nosotros podemos trabajar en la rehabilitación de los animales, que la mayoría de las veces son animales recientemente capturados. Entonces uno puede hacer, más allá de que existen distintas líneas de si liberar o no, uno puede hacer una rehabilitación y gran parte de esos animales pueden ser liberados nuevamente. Y trabajamos en ese lugar, ¿no? Desde la recuperación de esos animales y de trabajar con esto a partir de la divulgación y la educación de quienes visitan el bioparque, por ejemplo. Entonces, de esa manera, llevarle a la gente la problemática que tiene esto. Incluso hay casos, por ejemplo, en el norte del país, donde, no sé, por ejemplo, un determinado tipo de mono que cuesta 50 pesos en Misiones y acá 500 pesos, por ejemplo. Eso pasa. Las redes de tráfico tienen un poco de eso siempre. Vos tenés gente en el interior que muchas veces, como alternativa de supervivencia, con otras changas que hacen, cada tanto cuando encuentran algún animal que saben que es de interés para el comercio, lo capturan. Después hay un acopiador que se hace de esos animales y después hay un revendedor que los suele traer a la ciudad de Buenos Aires o a ciudades importantes dentro de la ciudad, o incluso algunas especies de interés dentro del tráfico internacional pueden salir ilegalmente del país. ¿Y a qué países salen en general? Y eso depende de las especies y depende... Porque digo, si nosotros estamos viendo informes en donde vemos que las fronteras son tan débiles, ¿no? En algunos casos hasta se dan casos de tráfico de personas, es probable que esto lamentablemente sea más frecuente de lo que uno cree.
Sí, seguramente. Lo que te va a pasar también es que hay diferentes escalas. Hay tráfico de fauna con especies comunes, como estas aves que yo te mencioné antes, corbatitas, cabecitas, jilgueros, y después tenés tráfico que va a especies figuritas difíciles, o sea, especies en alto grado de amenaza de extinción, que son coleccionistas, que buscan tener las especies más difíciles de encontrar, y ahí en general entra el tema del comercio internacional ilegal. Los que se dedican al tráfico, ¿no?, de animales, de fauna, o mascotas silvestres, como se los conoce, ¿es gente que tiene que conocer de los animales? ¿Quienes se dedican al tráfico? Sí. Sí, obviamente. Conocen de todo esto porque son los que tienen... ¿Cómo conservarlo? Más allá de que esté mal. ¿Cómo conservarlo? Porque ellos lo que hacen es acopiar la mayor cantidad posible y de eso sobrevive... Nada, el 10%. De ese 10% es el que llega a las vías, digamos, de venta o de distribución, y de esos que se pueden llegar a vender son muy pocos aquellos que a la persona le sobrevive y los tiene algunos años en la casa. Entonces, es mucha la cantidad de animales que mueren para que una persona pueda tener uno, a lo mejor 2 o 3 años. Absolutamente. ¿Cuáles son? ¿Ustedes tienen de alguna manera identificados los puntos de distribución? ¿Se sabe ex vox populi en el ambiente de ustedes, Juan Carlos? Hay, primero, bueno, en la ciudad de Buenos Aires, la Feria de Pompeya, ¿no? Sí. Y el ámbito, los anexos. Pero hicimos un relevamiento en el Consejo Veterinario y hay 200 veterinarias o bicherías que venden fauna silvestre. O animales de compañía no tradicionales, que son aquellos animales como, viste, los hámster, las cotorritas australianas, otro tipo de loros, o hasta los hurones que están de moda. Bueno, hay iguanas que se venden con papeles. Sí, por supuesto. Hay una diferencia. Nosotros en el mercado nuestro tenemos el lagarto vero. Sí. Que es decir, del tercer mundo. Entonces la iguana vendría a ser bien de Estados Unidos, es decir, es del primer mundo. Es decir, como la gente vio mucho Animal Planet y todo eso, de que todo puede ser más cotizado, bueno, no podían comprar la iguana verde, compraban el lagarto vero. Claro. Pasa como una tortuga, el lagarto vero crece y después se hace un animal que puede morder y todas esas cosas. Con respecto al lagarto vero, las tortugas acuáticas, la reserva hace una cuarentena y los puede liberar. Con respecto a las otras aves, nosotros estamos tejiendo una red de tenedores responsables de fauna silvestre, porque son animales discapacitados, es decir, si no puede ser rehabilitado, no puede ser liberado, la idea es que ese animal tiene dos alternativas, o la eutanasia o pasar a ser un discapacitado, y que una persona, en lugar de comprar una mascota ilegalmente, tenga un ave, es decir, que va desde una paloma también, ¿no? Una paloma o como estamos hablando hoy, una lechuza campanario que fue sacada del nido y que fue, al no ser criada con el alimento que corresponde, que son ratones y esas cosas, se descalcifican con la carne común y ya no puede ser liberada porque está con fracturas, no puede tener desarrollo. Ese animal tiene dos alternativas, o la eutanasia o vivir en una casa no como una mascota, sino como un animal discapacitado, esa persona lo hace con buenos sentimientos y no lo hace por esnovismo que tiene ese animal. Claro. Entonces estamos creando dentro una red de tenedores responsables. Está muy bien eso. Bueno, de hecho yo estaba pensando, ¿no? Digo, los dos, cada uno en su postura, del lado de Temayquén, que dice, bueno, no queremos recibir porque estamos favoreciendo el tráfico, pero por otro lado, qué alivio que ustedes esta noche sepan, junto conmigo, que la Reserva Ecológica es un espacio en donde a ustedes no se les va a armar una causa judicial, sino se les va a hacer recepción de una mascota silvestre. Bueno, salvo que vengan los traficantes y le traigan a usted, no sé, no le quieran vender, pero digo, en general es algo hay muy puntual, es algo muy puntual, porque nosotros estamos trabajando en la reserva juntamente con el Zoológico de Buenos Aires. Ahí hay un centro de rehabilitación de fauna, pero de rapaces más que nada. Perfecto. Bueno, y les quería preguntar acerca de la biopiratería, ¿no? Porque también, digamos, hay tráfico y hay muchas empresas que utilizan estos animales para hacer experimentos clínicos, médicos o veterinarios, ¿no? Claro, la biopiratería también se refiere también al tráfico de ADN o de sangre, fluidos, para experimentación. Ajá. No solamente animales, ¿no? Perfecto. ¿Y eso es lo que más se da en el país? O sea, ¿es frecuente este delito en el país? Desconozco esa parte, lo tiene que saber la gente de aduana. No, lo que vos tenés que tener en cuenta por ahí cuando uno habla de tráfico de fauna es que vos, dentro de tráfico de fauna, trabajas con los animales vivos o sus productos y subproductos. Absolutamente. Históricamente esos subproductos y subproductos eran cueros, plumas, pieles. Hoy la biotecnología hace que
lo que viene proveniente de las muestras genéticas, que pueden dar información genética, como decía acá el doctor, también entra dentro de estas líneas de mercado ilegal, de tráfico ilegal. Entonces, vos tenés biopiratería. Generalmente tiene que ver con laboratorios, con industria farmacéutica, viene por otro lado. Porque quizás esos genes individualizados, y si se sabe que pueden colaborar con una línea de investigación en particular, son incluidos dentro de algún producto farmacéutico y nunca se sabe el origen puntual. Absolutamente. Me preguntaba, ¿no?, escuchándolos a ustedes, y recién, no sé si Rodrigo o Juan Carlos hablaba de, bueno, gente que tal vez por sus medios de subsistencia en alguna provincia venden estas especies. ¿Se da más en el interior? O sea, ¿es más común justamente tal vez por incluso la geografía, ¿no?, de cada una de las provincias? Yo creo que se da en todo el país. Sí. Obviamente que esto es mayor cantidad en las áreas más mega diversas en cuanto a fauna. Claro. Porque hay mayor cantidad de posibilidades de vos poder extraer de todo. Entonces, cuando vas a las provincias del norte, tenés muchas opciones de extraer aves, reptiles. Sí, hay mucha selva, hay mucho... Cuanto más al sur o a Patagonia te vas, se te achica un poquito más las posibilidades de captura. ¿Y con la fauna marina? Con la fauna marina también ocurre lo mismo, pero no en el grado que con los demás animales. O sea, vos no podés capturar gran cantidad de pingüinos para hacer una venta para que la gente tenga de mascota el pingüino en la casa. Sí. Y ahí se complica. Lo que más busca el común de la gente son aves para tener en su casa que canten. Todas aquellas aves que tienen buen canto son las elegidas principalmente. Por eso lo que decíamos hoy de cabecitas negras, jilgueros, cardenales, y después algunos reptiles para un mercado un poco más chico, pero que les gusta tener ese tipo de animales en la casa, intentando ser una mascota, ¿no? Me pregunto si a nivel educativo en los colegios también los chicos toman conciencia de esto, si hay como alguna suerte de currícula. Bueno, sobre todo en la fundación ustedes lo trabajan esto. Claro, nosotros lo trabajamos muchísimo a esto porque, como te decía hoy, es la única forma de llegar realmente. O sea, si todo el mundo conociera esto y la gente no comprara, obviamente se terminaría el mercado. Sí. El problema es que el desconocimiento de la gente, y que está bien, no tiene por qué saberlo, hace de que la gente un día quiere tener una mascota distinta al perro o al gato, y entonces decide por estas opciones sin conocer que están fomentando toda esta cantidad de muerte que hay detrás de los animales, más allá de que está exhibido ahí que vos vas a comprar. Absolutamente. O sea, detrás de eso hay un montón de animales que quedaron en el camino. Entonces, eso hay que informarlo, hay que darlo a conocer y trabajar. Yo sé que ustedes a nivel privado lo trabajan con colegios, pero digo, a nivel organismo del Estado, ¿ustedes tienen algún tipo de convenio como para... o está dentro de la currícula escolar? Es algo que cada vez está más metido. Cada vez más. Bueno, primero informalmente y últimamente uno sabe que... La conciencia ecológica, bueno, es algo que está a nivel social y que se transmite, digamos, la separación de los residuos, el tema del papel, del reciclado, el tema de la tala, un montón de cuestiones que ya están como temas en los colegios. Pero me pregunto si están dentro de las currículas, ¿no? Así como... No está como un tema en particular para tratar. Sí está dentro de los temas que se tratan en cuanto a medio ambiente. Uno lo ve, porque yo tengo hijos, entonces uno puede ver los temas que están tratando en la escuela. Entonces, las especies en peligro, qué animales, dónde viven, todo eso está dentro de la currícula. No existe algo específico que tenga que ver con el tráfico ilegal, ¿sí? O con aquellas especies que vos no puedas tener. Nos quedan 3 minutos para terminar el programa y tal vez mis preguntas no fueron bien orientadas porque ignoro bastante del tema. Entonces quería que cada uno de ustedes me pudiera decir en un minuto, si es posible, cuál es el tema más importante que ustedes creen que tenemos que llevarnos esta noche, ¿no?, con este programa, para quienes nos están viendo. Yo creo que Rodrigo, algo clave es no comprar. Los animales silvestres no son mascotas. Hay un montón de animales que podemos tener en nuestras casas como mascotas que provienen de origen doméstico. Los animales nacidos en estado silvestre no son mascotas. Bueno, seguramente está alguna persona del otro lado diciendo, ¿y cómo sé yo cuál es silvestre y cuál es mascota? Es una buena pregunta. ¿Hay una página, hay, digamos, algún sitio web, alguna información oficial que podamos acceder? Bueno, animal doméstico, vamos a hacer la gran diferencia, animal silvestre y animal doméstico. El animal doméstico es aquel que el hombre ha intervenido en forma artificial seleccionándolo a través de muchos años. Claro, porque ese animal nunca fue, digamos, no nació doméstico. El hombre fue domesticado. Claro, exactamente. Parte de un animal silvestre, el hombre a través de años, miles de años de selección artificial, llegó a lo que hoy es un animal doméstico. El animal silvestre ha evolucionado a través de las leyes naturales.
Es decir, la evolución de ellos es por la vía natural. Del hombre por ejemplo, no usted recién decía lo del hámster. Los hámster, yo no sabía que están prohibidos. Lo que pasa es que los hámster, si bien tienen un origen silvestre, después de tantas generaciones, hoy se puede considerar que hay ya líneas de hámster, razas de hámster que son domésticas. O sea que no quiere decir que en una veterinaria si uno ve un hámster es un producto ilegal, es un animal ilegal. El problema de las veterinarias acá, en la Ciudad de Buenos Aires en particular, es que no hay una legislación que las regule. Hay Por un eso vacío legal. Estamos trabajando en la legislatura, en el Consejo Veterinario, en una ley de fauna por la Ciudad de Buenos Aires. Bien. Eso es una cosa que porque vemos que hay un problema. Hay 100 acuarios, aparte de 200 lugares que venden fauna, 100 acuarios en la Ciudad de Buenos Aires que tampoco están regulados. Es otro punto grande de lo que son el acuarismo. Bueno, toda digamos, la información que nos está quedando afuera, ustedes la van a encontrar en nuestra página, en nuestro sitio, serajusticia.net, con los links que ustedes nos den para que puedan tener más información. Incluso si ustedes como padres quieren volcar en los colegios y pedir, en general los colegios son muy receptivos de esto. Bueno, y si no, Gustavo lo sabe, el minuto final para Gustavo, que es curador general de la Fundación Temaiken. Sí, yo comparto un poco con lo que decía él. Sí, no comprar. No comprar, pero por varias cosas. Tampoco la gente tiene que saber cuál puede y cuál no. Cualquier animal de estos, aunque pueda ser un loro que pueda venir con certificado de que nació en cautiverio, etcétera, requiere de un conocimiento previo de la persona para tener ese animal en ese cautiverio. Totalmente. ¿Y cómo mantenerlo? No es como un perro ni un gato. Claro. Esto es totalmente distinto. Como decía el doctor, el perro y el gato vienen seleccionados genéticamente por miles de años, como el caballo, la vaca. Estos animales, si bien van en camino a la domesticación, porque el hombre ya empezó a trabajar y a manipularlos genéticamente por cruces, hay que tener cierto conocimiento y experiencia para darle un buen cautiverio y que puedan tener un cautiverio con bienestar animal, ¿no? Gracias a los tres por haber venido esta noche aquí. Obviamente vamos a seguir con el tema. Cualquier duda que ustedes tengan, nosotros podemos contactarlos, podemos hacer de vehículo para que ustedes puedan aclararlo. Ya saben que la reserva ecológica, tampoco se caiga mañana con todos los bichos en la reserva, pero bueno, ya nos contará Juan Carlos. Nos volvemos a ver el próximo martes, aquí en Metro, en Será Justicia, y además tienen el programa y más información en serajusticia.net. Chao.